Este capítulo 2 se llama Fundamentos neurocientíficos del diseño universal para el aprendizaje, cerebro, aprendizaje y enseñanza, y fue escrito por Ana Isabel Aratón Girón de la Universidad Complutense de Madrid. Empecemos. Si bien los principios del diseño universal derivan de la arquitectura, no es así en el caso del diseño universal para el aprendizaje DUA. Los principios y pautas del DUA se basan en las investigaciones prácticas de campos como la psicología cognitiva, ciencias del aprendizaje, psicología del desarrollo humano y las neurociencias, según Rose y Gravel en 2010. Los investigadores del Center for Applied Special Technology, CAST, identificaron la importancia de lograr conectar los conocimientos y las evidencias neurocientíficas, las ciencias cognitivas relacionadas con los procesos sobre el cerebro, adquiere conocimiento para poder proporcionar toda esta información a los educadores y de esta forma permitir que los estudiantes maximicen su potencial de aprendizaje. A la vez se dieron cuenta de que los conceptos básicos del DUA ayudarían a eliminar barreras para el aprendizaje de todos los estudiantes. Como ya se ha señalado, es muy importante recordar la importancia de la diversidad en el aprendizaje, que se refiere a las diferencias únicas de cada persona a la hora de adquirir conocimiento. Según Rose y Meyer, 2002, los estilos de aprendizaje de cada persona son tan únicos y diversos como las propias huellas dactilares, algo que es necesario tener en cuenta para lograr la activación de las redes neuronales vinculadas al aprendizaje, según Rose y Gravel. Y aquí les dejo el primer gráfico, la imagen 1, diagrama de conexión de los campos científicos con el DUA, que nos presenta cómo la neurociencia, la educación y la cognición se conjuntan en el diseño universal. ¿Qué es el aprendizaje? El cerebro es un órgano extraordinario que funciona a través de la activación de numerosas y diversas redes de neuronas que se activan y se conectan para comunicarse. Según la teoría de Donald Hebb, en 2015, desde una perspectiva neurocientífica, el aprendizaje es un mecanismo elemental de la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es la habilidad natural de las neuronas de establecer comunicación con otras para crear y fortalecer huellas en los senderos neuronales. Por ello, como educadores, es muy importante activar el conocimiento previo de los estudiantes. Como explica esta teoría, si se logra activar alguna red neuronal que haya dejado una huella, es mucho más probable que se fortalezca y conecte la nueva información de la red neuronal ya existente. Esto está en la teoría del aprendizaje. De acuerdo con el Dr. Rose y su equipo, estas redes se dividen en 3 importantes grupos. Las redes que dan lugar a los principios del DUA. Las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. En el CAS siempre existirá un debate sobre el orden a utilizar para presentar estas redes. Cada una de estas redes ejerce un papel muy importante y no actúan de manera ordenada y secuenciada. El problema se plantea al explicarlas, ya que el hacerlo de una forma lineal puede llevar a entender que existe una secuencia o jerarquía, pero no es así. En esencia, las 3 redes son igual de importantes. Es necesario que las 3 redes neuronales estén activadas en más de un momento para permitir que el aprendizaje ocurra en el cerebro. A continuación se explorará cada una de las redes para poder comprender su importancia. Para su explicación, en este texto vamos a utilizar el mismo orden que utiliza en la actualidad el CAST, presentando en primer lugar las redes afectivas, seguidas por las redes estratégicas y las redes de conocimiento, si bien con frecuencia se pueden ver en otro orden. Las redes afectivas, el porqué del aprendizaje. Las redes afectivas, como podemos observar en la imagen 2 que estoy presentándote aquí, de la visión media del cerebro, se encuentran localizadas en el lóbulo límbico. Estas redes son las que intervienen
en los sentimientos, valores y emociones relacionados con lo que se aprende y se activan cuando están implicados procesos de comprensión al relacionar el aprendizaje con el grado de importancia que se le asigna en términos de la relevancia de la información y el uso que se le dará a la misma. Estas redes afectivas influyen en las actitudes hacia el deseo, motivación y el interés hacia el aprendizaje. Por ello, como educadores, es muy importante dedicar un tiempo a lograr transmitir de diversas formas a los estudiantes las conexiones de lo que se va a aprender con la práctica, con sus intereses o con el método. Para lograr la activación de las redes neuronales afectivas y lograr que los estudiantes aprendan para la vida y no para un examen. Por esta razón se debe tener muy presente cuál es la meta de un aprendizaje para lograr que sea más efectivo. De esta forma, teniendo en cuenta la meta a alcanzar, es posible diseñar la enseñanza con una mayor flexibilidad, según Rose y Gravel, 2010. Por ejemplo, al diseñar una clase de matemáticas, en esta asignatura muchas veces los conceptos son abstractos, lo que hace que sean más complejos de comprender. Por ello es posible tener en cuenta cuáles son los intereses de los estudiantes y darles cabida al proponer la metodología para lograr la meta de aprendizaje en un proyecto o en una lección de matemáticas, pudiendo utilizar ejemplos o referencias que les sean familiares o de su interés, o que puedan elegirlos los propios estudiantes en lugar de números abstractos sin ningún significado para ellos. Para lograr activar las redes afectivas se pueden aplicar las matemáticas a conceptos que resulten más motivadores a los estudiantes, como por ejemplo comparar las velocidades de los lanzamientos de las pelotas de tenis de diferentes tenistas o la velocidad en las carreras de Fórmula 1, con el fin de utilizar ejemplos de su propio interés, lo que contribuya a activar las redes y captar y mantener la atención e interés durante el aprendizaje. En el capítulo 4.1 se desarrolla con más detalle la aplicación de estas redes afectivas y las pautas del diseño universal para el aprendizaje que se derivan de ellas para la práctica educativa. Redes de reconocimiento. El qué del aprendizaje. Las redes de reconocimiento están localizadas en la parte posterior del cerebro, como se puede observar en esta imagen 3 del libro. Estas redes son las que permiten al cerebro identificar la información y al mismo tiempo nos permiten buscar y crear patrones de reconocimiento conectados a los sonidos, voces, letras, palabras, hasta conceptos más elaborados y abstractos como el estilo de escritura de un autor. Cass 2011. Cuando las redes de reconocimiento identifican alguna parte de la información ya conocida, es más fácil que ésta entre a formar parte de una red neuronal ya existente. Y cuando éstas se vinculan, hay más probabilidades de que esa red se fortalezca de forma permanente en el cerebro, logrando así que ocurra el aprendizaje. Las redes neuronales de reconocimiento son las que nos ayudan a identificar la información y que puede ser manipulada y procesada por los estudiantes para aprenderla. Para lograr activarlas hay que buscar la forma en que la información llegue al cerebro para ser procesada. Como se mencionó anteriormente, todos los estudiantes son únicos en sus estilos de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante representar la información utilizando diferentes formatos y que permita a los estudiantes captarla haciendo uso de los diferentes sentidos: tacto, vista, oído, etc. Aquellos que sean más favorables o que mejor les garantice a cada uno el acceso a la misma. Es posible que a algunos estudiantes les motive leer un artículo informativo sobre el tema, a otros escuchar el audio de este artículo o ver algún video. Otras opciones para activar las redes de reconocimiento a la hora de presentar contenido a los estudiantes es implementando herramientas digitales como el Book Builder o UDL Studio, que se explican en el capítulo 5 y que nos ayudan a explicar los conceptos TUA y al mismo tiempo nos brindan muchas opciones para presentar la información desde formas múltiples. Las redes estratégicas.
el cómo del aprendizaje. Las redes estratégicas están localizadas en los lóbulos frontales del cerebro. Estas son las encargadas del desarrollo de los aspectos ejecutivos de cualquier actividad y de la planificación del trabajo. En otras palabras, son las redes neuronales que activan las acciones que hacen posible realizar las actividades necesarias para poder aprender. Estas redes son las que ayudan a los estudiantes a organizar las ideas para lograr establecer un plan de trabajo y alcanzar las metas vinculadas al aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante quiere investigar un tema para escribir un ensayo, hay muchas tareas y planificación de tipo ejecutivo que se tienen que activar en las redes neuronales estratégicas para lograrlos. Y aquí aparece la imagen 4 de las redes estratégicas, este cerebro frontal, y es tomado por Rose y Meyer. Como educadores es importante ayudar a los estudiantes a definir metas y pasos que sean alcanzables de una forma realista. Si no se les brinda este tipo de soporte y eligen metas que no son factibles, se corre el riesgo de desactivar las redes neuronales de la motivación y que no se logre llegar a la meta de aprendizaje propuesto. Hay que recordar que para escribir un ensayo sobre cualquier tema es necesario seguir ciertos pasos, pero estos pueden variar para cada estudiante debido a lo que ya hablamos en alguno de los videos de este canal, a la variabilidad del aprendizaje de cada uno. Es importante recordar que para activar las redes neuronales estratégicas de los estudiantes, los educadores tienen que enseñar y mejorar muchas habilidades y técnicas de estudio vinculadas a las funciones ejecutivas del aprendizaje, como se desarrolla en el capítulo 4. En conclusión, hay que partir de la diversidad de los estilos de aprendizaje para eliminar las barreras y maximizar el potencial de aprendizaje de los estudiantes. Para lograr el aprendizaje es esencial que las 3 redes neuronales se activen en más de un momento: las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas, recordando que las redes neuronales poseen la misma relevancia y es necesario que todas se dinamicen para lograr que el aprendizaje ocurra. Gracias por estar aquí. Estoy encantada de que estés aquí y sé que este capítulo te ayudará a mejorar tu práctica. Hay que empezar a cambiar. Gracias y suscríbete.